Ya, ok. Vamos a devolvernos aquí. Ahí, ya. ¿Estamos grabando? Sí. Estamos grabando, ya. Ok. ¿Les aparece a ustedes que estoy grabando? ¿Sí? Sí, profe. Ah, ya, porque a mí por alguna razón no me aparece. Ya. El punto es cómo reconocer la cinética de eliminación no lineal, ¿ya? Lo que está aquí en esta diapositiva, la curva C es la de un fármaco que sigue una cinética de eliminación lineal. El eje este de acá es logaritmo natural de la concentración en función del tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que como hemos reconocido en todos los ejercicios anteriores que hemos visto, o que han visto con Javier, ¿no es cierto?, la cinética lineal, vamos a ver una línea recta en coordenadas semilogarítmicas. Y B ya son distintas dosis del mismo principio activo que sigue una cinética no lineal, ¿ya? La B es en dosis baja cuando no se ha saturado el sistema, cinética lineal, y la A es cuando se ha saturado el sistema. Y si ustedes se fijan, la curva viene en coordenadas semilogarítmicas, no viene recta, viene curva, en esta forma, ¿ya? Y solamente cuando llega a concentraciones bajas, de nuevo se hace recta, que es cuando ya el sistema no se satura, ¿ya? Esa es la forma de reconocer, ¿ok? Entonces, el clearance para un fármaco que se elimina por solo un proceso de capacidad limitada está dado por esta expresión. Vm es la velocidad máxima, Vd es el volumen de distribución, constante Michaelis y concentración plasmática. Cuando la concentración plasmática es muy pequeña con respecto a Km, o sea, no, la dejamos de considerar, si ustedes se fijan, el clearance queda dado por 3 constantes, y es lo que nosotros vemos como un clearance constante en una cinética lineal, o sea, a dosis muy baja. Sin embargo, cuando la concentración plasmática es muy alta respecto a Km, nos vamos a dar cuenta que el clearance cambia en forma inversa a la concentración plasmática. O sea, a medida que aumenta la concentración plasmática, cuando se trata de una cinética no lineal, el clearance a medida que aumenta esta concentración va disminuyendo, ¿ya? Como la vida media está dada por esta expresión Km más la concentración plasmática dividido por Vm, ¿ya? En el caso nuestro, digamos, viene a partir de, la vida media viene de K a partir del volumen de distribución dividido por clearance, etcétera. A partir de todo eso se llega al final a esta expresión, ahora en los términos de Km y Vm, ¿ya? Si ustedes se fijan, a medida que va aumentando la concentración plasmática, la vida media va aumentando. Solamente en las concentraciones muy bajas, cuando la concentración plasmática es despreciable respecto de Km, entonces la vida media depende de Km y Vm, que son constantes, y por lo tanto es una constante. Y después, entonces, a medida que aumenta la concentración, empieza a aumentar la vida media. Como el área bajo la curva es la dosis dividido por el clearance, de nuevo, a dosis bajas el clearance es constante y el área bajo la curva depende solo de la dosis. Pero a medida que aumenta la dosis y aumenta la concentración plasmática, el clearance empieza a disminuir y el área bajo la curva empieza a aumentar desproporcionadamente frente a la dosis. ¿Por qué? Porque va aumentando junto con la dosis, pero va aumentando también con la disminución del clearance. Y lo mismo ocurre con la concentración en estado estacionario. Y eso es lo que hace entonces que en la cinética lineal, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, si nosotros aumentamos la dosis, nosotros lo que tenemos es que aumenta proporcionalmente la concentración plasmática en el estado estacionario, ¿ya? Y, y esa concentración en estado estacionario se obtiene al mismo tiempo, cualquiera sea la dosis, porque las 5 vidas medias o las 7 vidas medias, en una vida media que es constante, entonces siempre se obtiene al mismo tiempo. En cambio, en la cinética micaeliana, ¿ya? En la cinética micaeliana, en la cinética micaeliana, a medida que voy aumentando la dosis, al irme cambiando la vida media, las 5 o 7 vidas medias van cambiando también. O sea, yo me demoro 5 o 7 vidas medias, pero esas 5 o 7 vidas medias es un tiempo mayor. Entonces obtengo
una concentración plasmática en estado estacionario cada vez a un tiempo mayor, y esta concentración que obtengo no tiene relación con el aumento de la dosis, sino que es aumenta en forma mucho mayor al porcentaje de aumento de la dosis. ¿Ya? Entonces, esa es la característica, y eso es lo que lo hace más complejo de tratar. Sin embargo, eso no significa que no lo podamos tratar. Entonces, ¿cómo hacer cálculos en dosis? ¿Cómo calcular dosis en cinética de eliminación no lineal? ¿Ya? Uno puede ser el ensayo-error, es muy peligroso. Le doy una dosis, ¿no es cierto? Y después de un tiempo hago una monitorización, no estoy en el nivel que corresponde, le cambio la dosis, le hago otra monitorización, no me pasé, me quedé por debajo, etc. Entonces al final, el método de ensayo-error, uno se puede demorar 6 meses en estabilizar a un paciente. Después puede haber un cálculo individualizado, y después puede haber un cálculo basado en nomogramas, ya sea gráficos o de cálculo. ¿Ya? ¿Cómo hacer un cálculo individualizado? Vamos a partir del concepto de estado estacionario. Profe, ¿Sí? Sí, se Andrea. estaba quedando pegada de nuevo desde la diapo anterior, no se entendió casi nada. ¿Esa? Parece que más atrás La de los nos quedamos gráficos. pegados todos. Esa. El Ya, segundo gráfico que explico. Ahí, ya. La cinética micaeliana. Ya. Ok. En la cinética micaeliana, ¿no es cierto? Como la vida media va cambiando según la dosis que nosotros damos, a medida que aumentamos la dosis, la vida media es mayor. Por lo tanto, las 5 a 7 vidas medias que necesitamos para llegar a un estado estacionario van aumentando cada vez. ¿Ya? Por lo tanto, si yo doy una dosis baja, a lo mejor puedo tomar una muestra al cabo, por ejemplo, de 5 días aquí, ¿no es cierto? Pero si doy una dosis más alta, hay veces que me tengo que demorar un mes en tomar la muestra para saber si estoy en el estado estacionario. ¿Ya? Y además, la concentración que obtengo en estado estacionario no guarda proporción con el aumento de dosis. O sea, yo aquí aumenté 30 a 350, y aumenté como de 6 microgramos por ml como a 9, ¿ya? Un 50%, ¿ya? Y de 350 a 400 mucho más, y así sucesivamente. Eso es la característica de la cinética micaeliana, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las dosis? Porque tampoco se trata de decir, no, es que esta cinética es muy difícil, por lo tanto yo no hago nada, no se trata de eso. Hay 3 opciones. Uno, que es el ensayo-error, que es muy poco aconsejable, ¿ya? Porque uno se demora mucho, se le da una dosis, se espera que llegue al estado estacionario, se monitoriza, el paciente no está en la concentración que se requiere, entonces al final se demora 1, 4, 5, 6 meses en estabilizar un paciente. Eso no es opción. Lo segundo es el cálculo individualizado. Y lo tercero es un cálculo que está basado en nomogramas o en algún tipo de programa, ya sea gráficos o de cálculo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para el cálculo individual? El cálculo individual individualizado lo vamos a hacer basado en el concepto de lo que significa el estado estacionario. Cuando uno llega a un estado estacionario, que obviamente es la concentración que queremos alcanzar dentro del margen terapéutico en este caso, para tener un estado estacionario lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? O sea, si yo tengo que la ecuación de Michaelis, que es esta de acá, me dice que la velocidad de cambio de la concentración plasmática corresponde a esta, ¿no es cierto? Esto, yo puedo decir lo siguiente, que en un estado estacionario, la velocidad con la cual ingresa el fármaco tiene que ser igual a la velocidad de salida para mantener el estado estacionario. Y la velocidad de salida está dada por la ecuación de Michaelis. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que esta ecuación, que es la velocidad de salida, yo puedo decir que es igual a la velocidad de ingreso que necesito, y la concentración esta de la ecuación de Michaelis es la concentración que se desea. ¿Quién define la concentración que se desea? El médico tratante. ¿Ya? El médico tratante dice que, por ejemplo, quiero obtener una concentración de 15 miligramos por litro. Entonces, ¿cómo se hace? Se administra una dosis diaria, R1, para alcanzar una cierta concentración en estado estacionario. ¿Ya? Se espera, primero, esa concentración en estado estacionario debe estar dentro del rango de no linealidad, o sea, tiene que ser mayor a 6 miligramos por litro en el caso de la fenitoína.
se le da esa dosis al paciente, se espera el tiempo necesario para llegar al estado estacionario, se monitoriza, se toma una muestra y se registra esa concentración en estado estacionario. Inmediatamente después de obtener esa muestra, se le cambia la dosis por una segunda dosis, una R2, dosis diaria, y se hace el mismo procedimiento. Si esta dosis es mayor a la anterior, hay que esperar un tiempo más largo para llegar al estado estacionario, porque estamos en una cinética no lineal, y tomamos una muestra y tenemos una concentración en estado estacionario 2. Ups, está muy bullicioso. Nosotros sabemos, independientemente que la cinética sea lineal o no lineal, la concentración en estado estacionario depende de la velocidad de ingreso dividido por el clearance. ¿Se acuerda cuando era una infusión? Era K0 dividido por KBD. En dosis múltiple es velocidad de ingreso, que en el caso nuestro sería dosis diaria, dividido por el clearance. ¿Ya? Y esta va a ser nuestra velocidad, ¿no es cierto?, de ingreso, ¿no es cierto? Y en el estado estacionario la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de eliminación. Entonces, a partir de aquí, nosotros despejamos, sencillamente resolvemos R por KM más R por SS, que está aquí. ¿Ya? Lo dividimos por la concentración en estado estacionario, y nos queda esta ecuación, ¿ya? Y nosotros sabemos que R es nuestra velocidad de entrada, ¿ya? Y lo que hemos estado haciendo aquí es sencillamente acomodar esta ecuación, ¿ya? Nada más. Y al final llegamos a esta expresión, que el clearance por km más R es igual a la velocidad máxima del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Despejamos R, que es nuestra velocidad de ingreso, es igual a Bm menos el clearance por km. Entonces, a partir de acá, vamos a hacer nuestro cálculo. ¿Qué tenemos? Nosotros vamos a tener una concentración en estado estacionario 1 después de haber administrado la primera dosis, con una cierta dosis diaria que administramos, y de ahí vamos a obtener un cierto clearance, 1, que va a ser distinto al clearance que vamos a obtener con la segunda dosis. Con un segundo estado estacionario, como una cinética no lineal, el clearance va a ser distinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que con R1 y la concentración en estado estacionario 1, calculamos el clearance 1. Con R2 y la concentración en estado estacionario 2, calculamos el clearance 2. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos aquí una ecuación de R1, la primera dosis que dimos, es igual a Bm, que no lo conocemos, el clearance 1 que sí lo conocemos, y Km que no lo conocemos. Con el R2, que fue la segunda dosis que dimos, tenemos nuestro clearance 2 y desconocemos Bm y Km. Pero que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es un sistema de ecuaciones súper sencillo que aprendimos, si ustedes recuerdan, en enseñanza media. De ahí obtenemos Bm y Km para ese paciente en particular. ¿Ya? Y con eso calculamos la velocidad de ingreso en dosis diaria. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, ¿cuál es la concentración que se desea? La que nos dijo el médico. Supongamos que con el R1 obtuvimos una concentración en estado estacionario de 11 y con el R2 una de 18. Y el médico quiere una concentración de 15. Pero como queremos BMK, sabemos ahora BMKM para ese paciente, aquí le ponemos 15 y le damos la velocidad de ingreso. ¿Qué nos va a dar de vuelta? Nos va a decir, por ejemplo, sabe que lo que usted tiene que dar son, por decir algo, 410 miligramos por día. Y uno va y ve qué formas farmacéuticas tiene, ¿no es cierto? Supongamos que, voy a decir cualquier cosa, supongamos que las dosis son cápsulas de 200 miligramos. Entonces yo puedo decir, ok, se puede tomar una cápsula de 200 miligramos 2 veces al día, o sea, 400 miligramos diarios. ¿Ya? O, no sé, podrían ser 3 veces al día si es que permite dividir otra dosis de la mejor manera. ¿Ya? Pero el cálculo nos va a dar en dosis diarias, ¿ya? Y después eso podemos nosotros fraccionarlo en distintas administraciones. Ahí hay un resumen de las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿ya?
el R1 con la concentración en estado estacionario, R2 con su concentración en estado estacionario, de ahí obtenemos los clearance, aplicamos esta ecuación y finalmente esta otra. Hay sistemas antiguos y hay sistemas nuevos, ¿ya? Sistemas antiguos para hacer un cálculo. Los nomogramas. Según la Real Academia Española de la Lengua, un nomograma es una representación gráfica que permite realizar con rapidez cálculos numéricos aproximados. Hay varios nomogramas para fenitoína. Yo les voy a mostrar este porque es uno que se usó mucho y porque quiero que conozcan un poco la historia también de cómo se ha hecho la farmacocinética, ¿ya? Aplicado a la clínica. Los nomogramas se construyen con una gran cantidad de datos, ¿ya? O sea, uno junta muchos datos de pacientes y de ahí, de acuerdo a al ingenio de la persona que puede desarrollar el nomograma, que es capaz de relacionar distintas situaciones, ¿no es cierto? Se puede poner un nomograma que después se valida, obviamente, ¿ya? Este fue uno que se usó muchísimo, ¿qué significan estas órbitas que están aquí? Esta órbita representa los valores del 50% de la población, 75, 90, 95 y 97,5% de la población. ¿Qué hay aquí? Valores de km en miligramos por litro, y aquí valores de bm, pero en miligramos por kilo por día, ¿ya? Entonces, lo que significa es que todos los sujetos que están dentro de la órbita del 50% tienen valores de bm que están en este margen, ¿ya? Y valores de km que están en este margen, ¿ya? Entonces, lo que se hace es dar el nomograma, no tiene estas líneas, ¿ya? El nomograma son las órbitas y las escalas, nada más. Entonces, ¿qué se hace? Que a un paciente cualquiera, ¿no es cierto?, se le da una cierta dosis diaria, ¿ya? En miligramos por kilo por día, que lo vamos a poner acá, se monitoriza, ¿ya? Y eso da, en este caso, el ejemplo, 8 miligramos por litro. O sea, estamos dentro del rango de no linealidad, que es más de 6. Entonces nosotros tomamos la dosis que dimos versus esta concentración que obtuvimos, lo unimos con una recta, y esa recta se hace que pase a través de este sistema de órbitas. Y nosotros trabajamos con la órbita más interna que atraviesa el nomograma, que en este caso es la órbita del 50%. De esa tomamos los dos puntos extremos de la órbita y vamos al punto medio de ella, y de ahí nos proyectamos hacia la concentración que queremos obtener, que en este caso es 15. Y cuando pasa por este eje, no pasa por la dosis diaria en miligramos por kilo por día que hay que dar. A partir del punto medio de esta recta que trazamos en la órbita, nos vamos directo hacia el eje Y y nos da el valor de km. Y hacia abajo el valor de bm, y hacia acá nos da el valor de km. Esto que les acabo de explicar está escrito en la próxima diapositiva, ¿ya? Entonces, durante mucho tiempo, esto fue un uso más o menos bastante masificado en clínica, el usar nomogramas. Hay nomogramas para fenitoína, para aminoglicósidos, para vancomicina, etc. ¿Ya? Muchísimo, se usó mucho. No sé si en algún minuto ustedes en la clínica se van a encontrar con alguno, pero van a encontrar muchas referencias bibliográficas, ¿no es cierto?, haciendo mención respecto a estos nomogramas, ¿ya? Y fueron muy útiles. Aquí está la explicación en esta diapositiva, ¿ya? La misma, la otra explicación. En la actualidad, como casi todos tenemos acceso a Internet, ¿no es cierto?, y podemos ver algunas otras opciones, lo que hay en este minuto son programas que son, en el fondo, son como los mismos nomogramas, pero basados en una situación un poco distinta. Y aquí, cuando uno decide usar uno de estos programas, uno tiene que leer bien cuáles son los alcances de este programa. Por ejemplo, dice, en este caso, donde está la referencia ahí arriba, es un nomograma es un programa para fenitoína, ¿ya? Y dice que está basado en promedios poblacionales para los parámetros km y Vmax. O sea, está basado en datos habitualmente de un número muy grande de sujetos, ¿ya? Pero además incluye
otras consideraciones, pero que son de importancia para la molécula que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, aquí dice nombre del paciente, el piso, porque se supone que un paciente hospitalizado, dice edad, peso en kilogramos, altura en centímetros, esto nos da, las flechitas son porque nos dan otras opciones, el sexo, que es si hombre o mujer, pero en el caso de la fenitoína nos piden el nivel de albúmina, que no lo vamos a ver en otro programa, por ejemplo, de, no sé, aminoglicósidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fenitoína es un fármaco que tiene un alto porcentaje en albúmina. Entonces, aquí está incluyendo otros parámetros, o sea, está incluyendo otras covariables, ¿ya? No solo va a incluir el KM y el BM poblacional, sino que incluye otras covariables, ¿ya? Y además nos dice, nos da opciones de la forma farmacéutica que queremos usar, y además nos piden un clearance de creatinina estimado. Y para eso también tenemos que ver después en la implementación del programa cómo nos pide calcular ese clearance de creatinina, ¿ya? Habitualmente lo pide calcular a través de la creatinina sérica y hacer una proyección de clearance. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, que es un paciente de 35 años, que pesa 74 kilos, mide 1,75 m, es hombre, tiene un nivel de albúmina de 3, que es un nivel bajo, ¿ya? Y el clearance de creatinina no lo modifiqué, le dejé el que estaba ahí, pero no lo calculé. Entonces, nos dice que de partida se recomienda esta dosis de carga para un paciente que no está recibiendo fenitoína, o sea, un paciente que va a iniciar un tratamiento. 10 miligramos por kilo, 15 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo, y una dosis de mantención en ese rango, ¿ya? Normalmente las dosis se dividen cada 8 o 12 horas, ¿ya? Y viene una recomendación, ¿ya? Y más abajo dice además que nos da una posibilidad de corregir por el nivel basal de albúmina, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que en el caso de la fenitoína, el hecho de que el paciente tenga una menor concentración de albúmina significa que tiene más fármaco libre, y por lo tanto podríamos tener que hacer alguna corrección respecto del fármaco libre que está presente. Entonces, yo no pretendo que ustedes manejen este programa porque ustedes todavía no tienen herramientas para, por ejemplo, no tienen herramientas de estimación bayesiana, no tienen herramientas de farmacocinética poblacional, ese tipo de cosas todavía no las tienen. Y por lo tanto, lo que yo pretendo es que ustedes sepan que en la actualidad, en el uso clínico, efectivamente, existen muchas herramientas gratuitas que permiten hacer un manejo mejor de la elección de las dosis para los pacientes, pero que tienen que fijarse muy bien cuáles son las características de cada programa. No se trata de usarlos así nomás sin leer todas las consideraciones que tiene el programa, ¿ya? Por ejemplo, si les piden el clearance de creatinina, habitualmente le van a decir, use la fórmula tanto. Use, por ejemplo, la fórmula de Cockcroft-Gold o la MDR2 o la que sea, ¿no es cierto?, para calcular clearance, pero le van a dar alguna indicación. Entonces, todo eso son cosas que uno va adquiriendo después, y no quiero hacer propaganda, pero yo coordino un curso de postítulo que es de farmacocinética clínica, ya que es precisamente donde tratamos de ver la aplicación de esto. Pero nos gusta mencionárselo en el pregrado para que sepan que tenemos todas estas herramientas. Ahora, suponiendo que, me voy a devolver, suponiendo que ustedes están trabajando en un hospital donde hay monitorización de fenitoína, pero que no ha habido como un criterio muy farmacocinético para establecer las dosis de los fármacos. Sin embargo, ustedes sí tienen una información que puede ser muy valiosa en la farmacia, ¿ya? Que es que el paciente ha recibido, por ejemplo, 2 dosis distintas de fenitoína y por lo tanto tiene 2 medidas de concentración plasmática. O sea, ustedes tienen, en el fondo, los datos como para hacer este cálculo, ¿ya? O sea,
tienen un paciente que recibió una cierta dosis y que le midieron una concentración, y tienen uno que recibió otro y le midieron esta concentración. De forma que el aporte que ustedes pueden hacer es bastante importante, aunque no exista un servicio formal de farmacocinética clínica como ya existe en muchos hospitales grandes y en las clínicas privadas, ¿ya? Pero sí pueden hacer un aporte importante revisando cuáles son digamos, las indicaciones que se le han dado a los pacientes y pudiendo hacer sugerencias al respecto. Hay otro tema que también siempre preguntan en el caso de farmacocinética no lineal, ¿ya? Que es, ¿qué pasa cuando al paciente se le administró una dosis y se pasó del margen terapéutico? Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar para llegar a la concentración objetivo en una cinética no lineal? Yo les voy a poner aquí la ecuación así sin deducirla porque no tenemos tiempo, pero para que la tengan. Ustedes tienen una concentración 1, que es la que obtuvieron, y una concentración 2 a la que quieren llegar. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para llegar a esta concentración 2 en el fondo? ¿Ya? Y lo que no van a tener aquí es el volumen de distribución, ¿ya? Y normalmente se toma como referencia este volumen poblacional de fenitoína, que es 0,65 litros por kilo, ¿ya? Van a tener dos concentraciones, por lo tanto, o sea, van a tener una concentración, ¿ya?, que se pasó. Pueden hacer uso de un nomograma del que vimos de los órbitas para calcular un BM y un KM, ¿no es cierto? Y de ahí reemplazarlo acá, y de la literatura obtienen volumen de distribución de la fenitoína, y ahí pueden calcular más o menos cuánto tiempo tienen que dejar pasar antes de dar la nueva dosis para la concentración que quieren. Aquí les puse el margen terapéutico de la fenitoína, que es estrecho. Como ven, la relación entre máximo y mínimo es de 2, por lo tanto se monitoriza. Y como tiene un 90% de unión a albúmina plasmática, el margen terapéutico de fármaco libre es de 1 a 2 miligramos por litro. Por ejemplo, cuando hay pacientes epilépticos que además desarrollan una insuficiencia renal, habitualmente uno lo que monitoriza es fármaco libre, ¿ya? La pérdida de linealidad ocurre cuando se sobrepasan los 6 miligramos por litro. El KM de la población adulta es más o menos 11,5 miligramos por litro, y el B máximo es muy variable, ¿ya? Esas son las características de la fenitoína. Y aquí les dejo algunas preguntas para que lo piensen. ¿Qué puede ocurrir si a un paciente estabilizado en su tratamiento se le cambia la marca del medicamento que no se sabe si es bioequivalente o no? Afortunadamente ya no tenemos este problema, pero quiero que igual lo piensen, ¿ya? Si el paciente presenta hipoalbuminemia, ¿cuáles parámetros farmacocinéticos pueden cambiar y cómo? Y en la situación anterior ya se los dije cuál sería la forma más segura de hacer la monitorización. Y un caso clínico, un caso no clínico legal, el alcohol. El alcohol también tiene una cinética no lineal, ¿ya? Nosotros, la tradición ha hecho que los volúmenes de alcohol que bebemos hagan que bebamos más o menos la misma cantidad de alcohol cada vez. El volumen con que se toma cerveza tiene la misma cantidad de alcohol que una copa de vino, y que más o menos la misma cantidad de alcohol de un destilado. ¿Cuánto tiempo demora en eliminar el alcohol en cada caso? Entre 7 y 8 gramos por hora en un sujeto de 70 kilogramos de peso, ¿ya? Y ahí hay algunos datos de etanol también para que piensen cuánto se demorarían en eliminar entonces el etanol de su organismo, dependiendo de lo que ingieran, porque es el típico caso de una farmacocinética no lineal. Entonces, tienen que después, al final de esta clase, repasar esto. Si pueden distinguir las cinéticas lineales de las no lineales, comprender la cinética de Michaelis-Menten y explicar cómo influyen los parámetros farmacocinéticos, estimar los parámetros de Bmax y Km, y una vez conociéndolo, cómo se diseña un régimen de dosificación, y predecir la concentración en estado estacionario y el tiempo para alcanzar el estado de equilibrio de un régimen de dosificación para fenitoína. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes sean capaces de hacer, y si por algún motivo no lo pueden hacer o se quedan
pegados en algo que no entendieron, entonces me escriben un correo y yo les contesto. ¿Ya? Consulta. Ok, profesora. ¿Ok? Todo clarito por el momento. Bueno, por el momento, por el momento, después vemos, pero yo estoy disponible, chiquillos, para lo que necesiten, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Ok, chao entonces. Chao, profe, profe. Chao.